Lampa, a media cuadra del Palacio de Gobierno. Ahí tenía la misión su oficina, ¿no? Y se iba a jugar tenis con Francisco Vici, ahí en el Club Lau Tenis, ¿no? Y él pensaba que le iba a predicar ahí, a alcanzar a los ricos como el Evangelio, ¿no? Una cosa, él era un excelente tenista. Era un excelente tenista. Fue campeón del estado de California de tenis. Exacto, o sea que no era cualquier cosa. Y acá jugaba tenis y nunca pudo llegar a ser campeón. Mira, por una sencilla razón, porque lo programaban el día domingo para el título y él no asistía porque él decía que el día domingo es el día del Señor. Y esa es otra cosa, otra lección importante que Otto nos enseñó, ¿no? ¿Cómo podrían describirle en pocas palabras a David Glotz? Porque la clave para el crecimiento de una obra es el líder, y él fue el líder inicial. ¿Qué podrían decir de él los que lo han conocido? Era una persona muy locuaz, muy simpático, muy amigable. Tenía mucho carisma. Y tenía carisma. Campechano. Sí. Fue campechano. Imagínate que él comenzaba a predicar en el púlpito y se bajaba del púlpito y cuando llegaba a la última banca ya había terminado la primera parte y regresaba otra vez a ver su buquejo y comenzar a predicar y ahí predicaba. El tipo es excelente. O sea, él se metía al corazón de la gente. Sí. Los inicios de la obra bautista se dieron en el año 50. El 51 se organiza la primera iglesia, que sería Benecer de Miraflores. Pero hasta el año 55, ¿qué tanto avanzó la obra bautista en el Perú? Bueno, si pensamos en Lima, en menos de 3 años ya teníamos 3 iglesias. Estaba Benecer, estaba la primera de Lima y estaba Lince. Estaban creciendo. Benecer, la primera y Lince tenían escuelitas. Y comas. Y comas después, ¿no? Claro. Casi comas. Era un anexo de la primera de Lima, ¿no? Lince también era. Entonces, sí, ellos son... y la estrategia era proclamar el mensaje en Lima para después, el plan que tenía la misión era irse a las provincias, ¿no? El caso es que ya antes del 55, Otto se va para Arequipa y abre lo que hoy es la primera iglesia bautista de Arequipa. Y ¿cómo se llama? Roy Chambliss va al norte, a Piura, a Trujillo, y comienza a abrir la obra, comienza con una librería para vender libros cristianos, libros bautistas. Eso quiere decir que en estos 5 primeros años no solamente abrieron obras en Lima, sino también se extendieron ya a provincias. Arequipa y Trujillo. Y también había la librería, porque en Paseo Colón, donde funcionó el seminario, el instituto, como se conocía antes, ahí funcionaba también la librería bautista. O sea que también se abrió un instituto. Claro, el instituto ¿En qué año se abrió el instituto? En el 59. 59. Claro. ¿Qué colegios había? El Colegio Angamos. El redactor era nuestro. El editor de Paseo Colón. Sí, En Paseo es Colón. nuestro. Y en Lince también. Y en Lince también había otra escuela. Todas eran escuelas primarias. O sea, eran 3 iglesias, 3 escuelas. Quiere decir que iba de la mano la iglesia con la educación. ¿Y qué impacto causó que cada iglesia tenga una escuela? Sí. Creo que tú estabas diciendo algo, ¿no? Claro, fue un impacto muy bueno porque la comunidad comenzó a tener una accesibilidad mucho más cerca para llevar a sus hijos, ¿no? En cierta zona, ¿no? La pensión era bastante cómoda, podía alcanzar cualquier persona. Los miembros de la iglesia que habían estudiado pedagogía o estaban estudiando, pues eran ya maestros de la misma escuela, entonces se ayudaba económicamente a las familias, ¿no? Como las personas que venían, los niñitos que venían, sus papás también asistían a las iglesias, y comenzó a crecer mucho, a efervecer la iglesia, ¿no? Y fue muy bonita la experiencia esa, ¿no?
tanto en Miraflores como en Lince y en Lima, ¿no? Fue muy interesante. También he escuchado que había programas de radio. Ay, Sí, claro. al frente La hora de bautista se nuestra llamaba. iglesia estaba ahí en La hora Radio Victoria. Radio Radio Victoria. Victoria. En Radio Victoria, ahí se propalaba el programa La Hora Crónica. Bautista. Y en vivo, ¿ah? Y en vivo, ¿no? Nos íbamos y cantábamos ahí, todo, Se iba y en vivo se hacía. al champazo. ¿Quiénes participaron en Nosotros. estos programas de radio? Gambarini, Pigoso. Sí, pero predicaban los pastores. Sí. En la escuela dominical teníamos las organizaciones juveniles de la sociedad femenil, teníamos los rayitos de sol, los embajadores del rey, auxiliar de niñas, auxiliar de señoritas, Y la unión de y preparación. la Más unión de adelante, la unión de preparación. preparación. Eso es lo que las iglesias bautistas no han debido nunca de perder eso. La cosa ¿Qué es la unión de preparación? La unión de preparación era la capacitación que todos los miembros de la iglesia tenían que tener. nuevos. Venía una literatura especialmente de la Casa Bautista para adultos, para jóvenes, para primarios, para principiantes, para párvulos, hasta los chiquititos. Sí. Tenían que venir a la unión de preparación y se hacía 1 hora antes del culto de la noche. Por lo tanto en Miraflores era así, no sé cómo era. Perdón David, era una preparación para darnos valentía a los miembros recién convertidos, Hablar en público. presentarse ante el público, desarrollar. Pero cuando los argentinos se fueron a trabajar a la Casa Bautista, cambiaron todo. Sí. Sacaron las uniones de preparación. Hay muchos hermanos que no saben por qué son bautistas. Porque, claro, yo digo, no le tenemos que echar la culpa a unos terceros o cuartos. Yo mismo me he hecho la culpa por no estar enseñándole constantemente la doctrina bautista a los hermanos en la iglesia. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Que hacemos estudios bíblicos de cualquier otros temas, menos podemos hacer estudios bíblicos de la doctrina bautista, de lo que nosotros los bautistas creemos y de los principios que sustentamos. De manera Que son netamente bíblicos. bíblicos, pues, Eso. ni hablar. Claro, eso. Si no fueran bíblicos, entonces ya tendría que preocuparnos, ¿no? Pero Claro. ser bautista es ser 100% bíblico. ¿sí? Entonces, como no hay nada de esas cosas que está pasando con muchos miembros de nuestras iglesias, que se van a los otros movimientos, Claro. y entonces de ahí van recogiendo una serie de ideas y después las quieren llevar a nuestra iglesia, y si yo no tengo un carácter definido en cuanto a las doctrinas y prácticas de la iglesia bautista, se metieron y la iglesia comienza a hacer prácticas que no debe de, no son prácticas de la iglesia bautista, ni doctrinal ni eclesiológicamente. Sobre todo la práctica. Bueno, yo creo que fue un comienzo realmente extraordinario, ¿no? Con un crecimiento fuerte. Estamos hablando de programas de radio, estamos hablando de campamentos, estamos hablando de colegios, estamos hablando de la unión de preparación, el hogar de Cristiano, el hogar bautista. para albergar estudiantes, o sea, ese sería el trabajo social, ¿no? Ajá. Y que las iglesias empezaron a llenarse, aún reuniéndose en casas, ¿no? Pero después de la mitad de la década del 50 vienen problemas. ¿Qué pueden decir de la crisis que pasó en la obra? ¿Su primera crisis sería? Bueno, Sí. en la primera década todo era Primer quinquenio. primer quinquenio, todo fue bien, había armonía entre las 3 iglesias que habíamos en Lima, hacíamos intercambio de jóvenes que iban a la primera o iban a Lince, o de las otras iglesias venían a Miraflores, Campamentos unidos. en los campamentos que nos unían a todos nosotros. Pero de repente, como dice mi señora, el diablo metió su cola. Y tantas cosas hermosas y recuerdos bonitos que habíamos tenido por nuestra unión, ¿no? Junto con los misioneros, se vio opacada por las divergencias que hubo, no tanto con los misioneros, con las iglesias y con
ni con miembros de las iglesias. Fue una diferencia entre la persona que la misión bautista en cierto sentido los había contratado, ¿no? Como pastores. Como pastores. Eso estaba pensando. En ese tiempo estaba el pastor Agüero en Miraflores, y una cosa que yo no sabía y que la recogí en la última vez que estuvimos, que también él había tenido participación activa en eso, pero nosotros veíamos, Miraflores se puso al margen de todo ese lío que hubo en la primera de Lima y en Lince también, ¿no? Seguramente Agüero se solidarizó con Tuesta o con Gamarra. Agüero era el pastor de Miraflores. Cubano. Luis Manuel Agüero. El problema no fue entre misioneros y peruanos. No, solamente fue entre ellos, ¿no? Fue entre misioneros y los pastores extranjeros contratados. ¿Qué pasó con ellos? No, pero había un pastor peruano, pues Tuesta era peruano. Pero no era bautista. No era bautista. Claro, su origen no era bautista. Ya. Bueno, yo creo que el origen de Gamarra tampoco era bautista. Él era, creo, de los hermanos libres, algo así. Pero ¿cuál fue el problema en sí? ¿Qué pasó? Eso sí que... Bueno, Parece que el origen era cuestiones económicas. Eso, hermano. Sí, porque los misioneros, los pastores nacionales, por llamarles así, ¿no? Comenzaron a cuestionarse por qué los misioneros ganaban ese sueldo, vivían en esas casas, manejaban esos carros, ¿no? Y los pastores nacionales estaban en otra condición. Y comenzaron a ver las diferencias, comenzaron a discutir cosas y a reclamar cosas, y querían tener acceso al manejo económico de los fondos que venían del extranjero para la obra misionera. Y por ahí empezaron, ¿no? Y lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo, lamentablemente fueron hasta juicio. Que no repercutió en la vida de la iglesia, no eran problemas que estaban al margen de la iglesia. Pero a raíz de eso vino pues la renuncia de Agüero, la renuncia de Gamarra, de Tuesta. Entonces las iglesias quedaron descabezadas, ¿no? Quedaron sin pastores, y los misioneros asumieron el pastorado. Y claro, y lo otro inmediatamente es que los colegios se comenzaron a cerrar, porque la política de la misión era no tener los colegios adjuntos a la iglesia, por los problemas que había suscitado con estos pastores. El cambio de política de la misión. La misión comenzó entonces a pensar en preparar líderes nacionales para el pastorado, en vista del fracaso que había tenido con los anteriores, ¿no? Y fue así como entonces surgen esta primera generación de llamados al ministerio pastoral, ¿no? Recuerdo que Eber, Jacob Padilla y Julio fueron enviados a Argentina, porque no había instituto ni seminario en Lima. El mismo año, pero casi a fines de año, Fernando Cárdenas y yo fuimos a Colombia, a Cali. Fue octubre del año 58. Y ya en el año 59 se abre el instituto en Lima. Ya, entonces ya los que estaban fuera tenían que dejarlo que terminen, pues, ¿no? Pero empezó el instituto en Lima y hemos terminado casi el mismo año, nos hemos graduado, ¿no? Los del extranjero y los nacionales. Quiero hacer una pregunta más entonces respecto a este tiempo de crisis. Después de toda esta crisis, ¿cómo quedaron las iglesias? ¿Se estancaron? ¿Siguieron? ¿Avanzaron? ¿Qué pasó con las iglesias? Bueno, las iglesias ya iban retomando su lugar. Ninguna, excepto Lince, digamos, se sepultó. Miraflores siguió, la primera siguió, ¿no? Han seguido creciendo. Cuando el 59 solamente estaba Lima, La misma Arequipa, las mismas 5 iglesias. las mismas 5 iglesias.
Entonces quiere decir que esos 5 años como que se había estancado la obra, ¿no? Entonces yo no puedo asegurar si el trato de los misioneros de los pastores era política general de la misión. No conozco si era una política general para ese trato o maltrato, ¿no? Esto o era carácter, actitud, comportamiento del misionero individual, no de la institución, ¿no? Yo no lo sé, no puedo aquí asegurarlo, ni desmentirlo, ni tampoco afirmarlo, ¿no? En mi caso, yo vine de Colombia a fines del año 62, ya invitado ya de frente a la primera iglesia bautista de Lima como pastor. El pastor era John Radcliffe, ¿ya? Él fue a Colombia a invitarme para que viniera, porque cuando me gradué, él me dijo que la misión tenía los pasajes listos para que volvieran. Desde mi punto de vista, ¿no? Aquí me pueden corregir mis colegas.